Bien, entonces vamos a arrancar con variables aleatorias. Esto me lo pasé, pero es una cuestión más conceptual, ¿sí? Para que recordemos un poquito lo que estuvieron viendo en el teórico. Acá una cuestión importante es que en el capítulo anterior nosotros estuvimos haciendo cálculos de probabilidad y ese tipo de cuestiones, pero basado en eventos aleatorios, ¿sí? Esos eventos aleatorios, en realidad, ¿qué son? ¿Sí? Son resultados, ¿sí? O son subconjuntos del espacio muestral, y en el espacio muestral cabía resultados de experimentos aleatorios. O sea que ahí hay objetos en general, ¿sí? Son objetos, cualquier tipo de objetos que surjan del experimento, ¿sí? El resultado del experimento, o sea, tampoco no cualquier tipo de objeto, pero eran subconjuntos, ¿sí? En variables aleatorias lo que nosotros vamos a hacer es asociar, ¿sí? A esos objetos a un valor real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el experimento consiste en sacar una carta de una baraja inglesa de 52 naipes, ¿sí? Yo podría decir, bien, el evento, obtener 1 de corazón, 2 de corazón, 3 de corazón, 1 de pica, 2 de pica, 3 de pica, 1 de diamante, 2 de diamante, 3 de diamante, etc. ¿Sí? O sea, mi subconjunto estaría formado por las cartas, ¿sí? Y los símbolos que representan esas cartas, ¿sí? Pero yo cuando voy a trabajar en variable aleatoria, quizás a mí me interesa definir la variable aleatoria como los números que tienen esas cartas, ¿sí? Entonces, X puede asumir 1, 2, bueno, puse justo el baraja inglesa, ¿no? Pero bueno, supongamos que a las letras las llamamos también 12, 3, 12, 11, 2 y 3, ¿sí? Pero la idea es que yo voy a asociar, ¿sí? A la variable aleatoria, ¿sí? Va a representar un valor numérico que se corresponde con los resultados de ese experimento aleatorio. Por eso es que la definimos como una función que va del espacio muestral, ¿sí? A los reales, ¿sí? Entonces, no es cualquier función, sino que es una función de forma tal que la imagen inversa, esta sería la imagen inversa, digamos, porque yo voy, ¿sí? Esto sería lo que resulta de llevarlo del espacio muestral a los reales, sí, voy a tener un intervalo, ¿sí? De menos infinito a x, supongamos, pero la imagen inversa de eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir la imagen inversa? Acá está. Yo voy a asociar, ¿sí? A cada valor de omega que está en el espacio muestral un valor real, ¿sí? Cuando le aplico x, que es la función, ¿sí? De ese omega, acá obtengo un número real, ¿bien? Ahora bien, eso no es cualquier función, se va a hacer eso, sino que es una función, para que sea variable aleatoria, debe ser una función de forma tal que cuando yo vuelvo, ¿sí? O sea, eso es lo que yo llamo imagen inversa, cuando vuelvo, ¿sí? No es la inversa en términos funcionales de matemática, ¿no? De una función matemática, ¿sí? Sino que es la imagen inversa, porque la imagen inversa me devuelve un conjunto, ¿sí? Entonces yo voy a tomar este boreliano de acá, que es lo que definíamos cuando decimos menos infinito. Acá yo voy a llegar a algo que sea menos infinito x, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelvo acá, tome ese boreliano, esa imagen inversa, ¿sí? Que es la notación que tenemos acá, ¿sí? Voy a volver, ¿sí? A un evento, ¿sí? Esto es lo que llamamos imagen inversa, voy a volver a un determinado evento que pertenece a f, ¿sí? O sea que no es cualquiera. Hay un par de ejercicios, el 1 y el 2, que tienen para verificar eso. No lo voy a mostrar ahora, digamos, ¿sí? Cómo resolverlo, pero sí les voy a subir la resolución y o video, ¿sí? De la resolución del primer y segundo ejercicio, que está relacionado con esto. Cuando una determinada función es variable aleatoria, y después tienen un ejemplo, que es el ejercicio 2 de la guía, de la unidad 2 siempre, ¿sí? Que no es variable aleatoria, ¿sí? Porque efectivamente no vamos a volver a un evento del espacio, o sea, la imagen inversa, ¿sí? Del boreliano que tomemos, no va a ser un evento que pertenece a la sigma álgebra que tengamos, ¿sí? Siempre estamos hablando de una determinada sigma álgebra, ¿bien? Bien, eso es más bien teórico, ¿sí? Pero una vez que tenemos la variable aleatoria y demás, un concepto que nos interesa es el término de función de distribución. Y la función de distribución no es ni más ni menos que la probabilidad de que x asuma un valor menor o igual a un determinado valor, ¿sí? De la variable, ¿sí? Este x es la variable aleatoria, lo que tengo acá a la izquierda, y lo que tengo a la derecha es ese que chiquito, es un valor particular de la variable aleatoria, ¿sí? Es la probabilidad acumulada hasta un determinado punto, ¿sí? Lo que vieron en una estadística 1, ¿bien? Obviamente, la función de distribución, ¿sí? Va de los reales a 0, 1, ¿bien? Ahora bien, nosotros vamos a ver algún par de ejercicios ahora para verificar si son funciones de distribución, ¿sí? Y para ver si son funciones de distribución voy a tener que ver que se cumplan estas propiedades, ¿sí? Que sea monótono no decreciente, o sea que
¿sí? Si yo tengo un x2 que es mayor a un x1, la función valuada en x2 tiene que ser mayor, ¿sí? O igual a la función valuada en x1, ¿sí? Decimos no decreciente porque puede ser que sea constante, ¿bien? El límite de la función de distribución de x para cuando x tiende a infinito es igual a 1, para cuando x tiende a menos infinito es igual a 0, y por otra parte es que sea continua por derecha, ¿sí? No exigimos que sea continua, ¿sí? Absolutamente continua. Solamente que sea continua por derecha. Si no, no podremos tener, por ejemplo, lo que ustedes veían en estadística 1, las funciones de distribución de las variables discretas que iban de asaltos, ¿sí? Esos gráficos escalonados, no los podría tener, ¿sí? Ahora vamos a ver un caso de eso también, ¿sí? Bien. Y vamos a ver algunos tipos de variables aleatorias, ¿sí? Vamos a tener variables aleatorias discretas, ¿sí? Cuando la variable puede asumir un valor finito o sea, puede asumir finitos valores, ¿sí? Una cantidad de valores finitos, de forma tal que la probabilidad, ¿sí? De esos valores finitos sea positiva, ¿sí? Mayor a 0, ¿bien? O sea, estrictamente mayor a 0, ¿sí? Entonces, ahí voy a decir que la variable aleatoria es finita, ¿sí? La función de distribución en realidad en ese caso consiste en sumar las probabilidades acumuladas de un determinado punto X, ¿sí? Y, bueno, cualquier cálculo de probabilidades va a ser, de un determinado evento, va a ser la suma de las probabilidades, ¿sí? Que se correspondan con ese evento, ¿sí? De todos los valores de X que se correspondan a ese evento. Esto de acá, B, significa que el B que se corresponda con el evento, intersección el rango, obviamente, ¿sí? Porque si es algo que excede el rango, la probabilidad es 0, o sea que no tiene sentido, ¿sí? Y en el caso de variables continuas, que nosotros vamos a denominar las variables absolutamente continuas, ¿sí? Siempre y cuando existe una f de x de forma tal que pueda calcular la función de distribución de esta manera, ¿sí? Que pueda obtener esta primitiva, ¿sí? Entonces, en este caso, f de x es una función de densidad, ¿bien? Y eventualmente voy a poder calcular, ¿sí? A la función de densidad como la derivada de la función de distribución, ¿sí? Que son conceptos que ya más o menos lo tenemos de estadística, ¿bien? Para probar si algo es función de densidad, nosotros vamos a agarrar y a la función de densidad la vamos a integrar en todo el soporte, ¿sí? En este caso, en términos generales, planteamos de menos infinito a infinito, pero ya vamos a ver que va a depender de los valores que asume la variable. Esto tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y un cálculo de probabilidad, obviamente, es integrar, ¿sí? En un determinado booleano, un intervalo o demás. Son cosas tal cual las hacemos en estadística, ¿sí? Bueno, esto acá no va, porque no es el rango, ¿sí? Bien. Este sería un grafiquito, ¿sí? Son de rincones, esto, función de distribución discretas y continuas, ¿bien? Y podemos tener casos donde sea variables mixtas, ¿sí? Que no sea ni continua ni discreta, o lo que es lo mismo, que en algunas partes sea continua y en otras partes sea discreta, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver un poquito, ¿bien? Bien, bueno, eso ya lo vamos a ver con un ejemplo directamente. Perfecto. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver algunos que tienen que ver con función de distribución, otro con función de densidad, ¿sí? Siempre tratando de verificar si son o no son, ¿sí? Función de probabilidad, ¿sí? Función de probabilidad vamos a llamar para variables discretas y función de densidad para variables continuas, ¿sí? Vamos a hacer esa distinción, ¿bien? Vamos a ver un ejemplo de la distribución gamma, que es con 2m, me excedí con una, ¿sí? Y variables aleatorias mixtas, ¿sí? Bien. Cualquier cosa me va parando si hay preguntas en el chat, porque no lo tengo a la vista. Me lo realiza alguien que tenga el micrófono activado, ¿sí? Bien. Este es el 2.3a, ¿bien? El 2.3a nos... a ver, voy a poner el chat acá, a ver si lo puedo ver. El 2.3a nos da... O sea, en ese ejercicio tenemos una serie de funciones de distribución y queremos verificar si son funciones de distribución efectivamente, ¿sí? Ahora bien, tenemos este caso, y después nos pide, creo que calculemos la función de densidad también, ¿sí? En el primer caso tenemos esta función de distribución que es, ¿sí? E a la x sobre e a la x más e a la menos x, y esto es válido para x
que pertenece a los reales. ¿Sí? O sea, que X puede asumir cualquier valor en los reales. ¿Bien? Entonces yo debería verificar cada una de las propiedades. ¿Bien? En primer lugar, debería ver cuando X tiende a infinito, ¿qué debería pasar? Habíamos dicho. Si es función de distribución. Ya, que es igual a 1. Exacto. Entonces, calculo el límite, paso al límite, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa acá cuando hago paso al límite? Acá me queda E a la infinita, ¿sí? Tengo que fijarme bien siempre el soporte, ¿no? Los valores que pueda asumir la variable. X pertenece a los reales, o sea que puede ser desde menos infinita a infinita, puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Eso es importante. Ahora bien, si hago paso al límite, ¿sí? Toma el límite de a la X, el numerador es infinito, y el del denominador, este es infinito, el primer término, y el segundo término, ¿cuál es el límite del segundo término del denominador? Cero. Cero, bien, porque eso es como si fuera E1 sobre E a la X, ¿no es cierto? Al estar elevado a la menos X, ¿verdad? Entonces, lo que tiende a infinito, ¿qué es? Este denominador, pero como el denominador tiende a infinito, ¿qué pasa con todo? El cociente tiende a cero. O sea que el segundo término tiende a cero. De todos modos, esto me queda 0 sobre 0. ¿Bien? Perfecto. Ahora, opciones, ¿sí? Tengo que agarrar y esa indeterminación tengo que salvar de alguna manera, ¿sí? Ustedes conocían de Mate 2, una de las formas es aplicar L'Hopital o si no, alguna manera algebraica, ¿sí? Que permita simplificar algunos términos, ¿sí? Algunos factores los permite simplificar de forma tal que se me vaya esa indeterminación, ¿bien? Vamos a ir por esta última vía. Lo que voy a hacer es dividir numerador y denominador por e a la x, ¿sí? Entonces, mantengo la equivalencia, siempre tengo que hacer una operación de forma tal que obtenga, ¿sí? Una expresión equivalente, ¿sí? Que no se modifique. Entonces, cuando hago esto, ¿qué pasa? El numerador me queda en 1, el denominador distribuyo, ¿no? E a la x con e a la x se simplifica, me queda en 1, y después acá, ¿qué tengo? E a la menos x por, dividido, perdón, e a la x, se restan los denominadores, los exponentes, ¿verdad? Entonces me queda e a la menos x, ¿sí? Me quedaría esto. E a la menos x menos x, ¿sí? O sea, e a la menos 2x, que es lo que tengo acá. ¿Ven? Ahora sí, si hago paso al límite, este término, al igual que vimos recién acá, solamente que está elevado a 2, tiende a 0. ¿Bien? Y el numerador es una constante, el límite es una constante, la constante misma, o sea que esto tiende a 1, este tiende a 1, ¿sí? Este otro término tiende a 1 y esto a 0. O sea que, en definitiva, ¿bien? Tiende a 1, o sea que si verificamos eso. ¿Bien? De la misma manera, ¿sí? El límite de la función de distribución para cuando x tiende a menos infinito debería ser 0. ¿Sí? Ahora bien, o sea, voy a tomar la expresión equivalente simplificada, la última, ¿sí? Esta. Porque tengo el mismo problema de indeterminación, ¿sí? Si lo trabajo. ¿Bien? Ahora bien, lo único que tengo en cuenta es el signo. Esto va a menos infinito. ¿Sí? Como este está precedido en signo menos, antes iba a 0, pero ahora no va a 0 esto. ¿Sí? Este término. ¿Sí? Tengo este menos y tengo el menos del infinito, ¿sí? Que sería el de a donde está teniendo x. ¿Sí? Esto me queda positivo. O sea que esto queda el límite de a infinito. ¿Bien? En definitiva, todo este denominador tiende a 0, a infinito, perdón. Y el cociente, ¿sí? Como el denominador tiende a infinito, el cociente, tengo constante arriba, tiende a 0. ¿Estamos? Sí. Bien. Continuidad por derecha. ¿Sí? Para ver continuidad en general puedo evaluarlo con... ¿Se acuerdan de Matemática 2, ¿sí? Para evaluar continuidad? Tenía que existir el límite de la función, ¿sí? De x que tiende a un determinado punto A, ¿sí? A cualquier punto, tiene que existir ese límite, tiene que ser finito, ¿sí? Y ese límite debería ser igual, ¿sí? A la función de distribución valuada, o sea, cualquier función valuada, ¿sí? Para que sea continua. Si la función es continua, en realidad es continua por derecha, porque si es continua, es tanto continua por derecha como continua por izquierda, ¿sí? Entonces acá me basta probar con que es continua para decir que es continua por derecha, ¿sí?
O sea, eventualmente puedo agarrar y poner acá x tiende a positivo, ¿sí? Que sería continua por derecha. Entonces, hago paso al límite, y si hago paso al límite es evaluar en A directamente, ¿no es cierto? Me queda E a la A, ¿sí? Por E dividido E a la A más E a la menos A, ¿sí? Pero en realidad cuando aplico el límite es exactamente lo mismo que evaluar la función de distribución, ¿sí? O sea, como el límite es igual a la función de distribución evaluada en ese punto, ¿sí? Son finitas, ¿qué significa? Que es continua, ¿sí? Es continua en general y es continua por derecha en particular, ¿sí? O sea, no hay mucho más que hacer eso. Profe, Sí. perdón, ¿por qué ahí puso en límite para x que tiende a menos infinito, puso e a la menos 2x? ¿No sería e a la menos x? No, porque es la operación que hice acá. Esta última expresión, cuando hice, porque si no me queda una indeterminación. Ah, listo, perfecto, listo. Tomé la última expresión, o sea, yo partiría de acá arriba, digamos, pero es para, ya sé que va a dar indeterminado también esa expresión. Entonces, Bien. tomé esto último, ¿sí? Cuando tomé esa expresión equivalente, ¿sí? Bien. Ahora, tiene que ser monótona, no decreciente, ¿sí? ¿Estamos? No creciente siempre, ¿sí? Puede ser creciente siempre la función, ¿sí? Estrictamente creciente, pero suele tomar que sea monótona, no decreciente. Es decir, que puede haber partes donde esté estable, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer para demostrar eso? Y voy a tomar dos valores de x, ¿sí? Cualesquiera, ¿bien? Entonces tomo un x1 y un x2 de forma tal que x2 sea mayor o igual a x1. ¿Vamos? Esto, si yo tomo esto, ¿qué debería pasar? Que la función de distribución valuada en x2 debería ser mayor o igual a la función de distribución de x1. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hago? De este lado tengo la función de distribución valuada, ¿sí? En x1 y de este miembro tengo la función de distribución valuada en x2. ¿Estamos? Fíjense que la función de distribución de partida es esta, ¿no? ¿Bien? Y lo que voy a hacer es comenzar a trabajar algebraicamente para ver si efectivamente llego a que x2 es mayor o igual a x1. O sea, yo debería llegar de esto, ¿sí? De esto aquí, se debería desprender que x2 es mayor o igual a x1, ¿sí? Entonces comienzo a trabajar algebraicamente, ¿sí? Bien. En el primer lugar, lo que hice, en el primer miembro, o sea, esto lo voy comentando, digamos, después ustedes agarran lápiz y papel, ¿sí? Dividí numerador y denominador por x1, como hicimos hace un ratito, ¿sí? Para llegar a esta expresión, lo mismo. En el primer miembro dividí por x1 y en el segundo miembro dividí por e a la x2, ¿sí? Numerador y denominador. ¿Bien? Me queda esta expresión, ¿sí? Son equivalentes, ¿bien? Después lo que hice es, en realidad podría invertir acá, pero cuando invierto, ¿qué pasa cuando invierto? Me cambia el sentido de la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para no invertir, digamos, para no cambiar el sentido, porque yo quiero mantener ese sentido de desigualdad para seguir trabajando, lo que hice es pasar este denominador multiplicando por acá y este denominador multiplicando por acá. ¿Sí? Entonces me quedó acá, fíjense, 1 más e a la menos 2x2 y de este miembro me quedó 1 más e a la menos 2x1, ¿sí? Cuidado acá de nuevo, como operé, ¿no? Porque si mi operación hubiera sido invertir, me cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Yo quiero mantener el sentido de la desigualdad, ¿sí? Para una cuestión nada más de orden, ¿sí? Bueno, estos, ¿sí? Son opuestos, ¿sí? Los puedo cancelar, ¿sí? El 1, tengo 1 con el mismo signo en ambos lados, los puedo cancelar, entonces me queda e a la menos 2x menor o igual a e a la menos 2x1, ¿sí? Ahora, yo quiero saber la relación entre x2 y x1, entonces lo que voy a hacer es tratar de despejar en cierta medida, ¿sí? x2 y x1. Entonces, como acá está, lo tengo en el exponente, ¿sí? Una manera elegante de hacer eso es agarrar y tomar logaritmos en ambos miembros. El logaritmo es una función monótona, ¿sí? Entonces, como es una función monótona, me va a mantener el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Si yo tomo el logaritmo acá, ¿sí?
ese logaritmo va a ser mayor o igual que el logaritmo de este lado, ¿bien? De este miembro, ¿sí? Se me va a mantener ese sentido de desigualdad, ¿sí? ¿Está claro eso? Esto porque es una función monótona, ¿sí? Estrictamente creciente, el logaritmo, ¿bien? Ahora, ¿por qué tomo este logaritmo? Porque con este logaritmo, aplicando propiedades, ¿qué pasa con el exponente? Tac, baja, ¿no es cierto? Me queda el menos 2x2, ¿sí? Y me queda esto multiplicado por el logaritmo de E. Pero el logaritmo de E, ¿cuánto es? 1. Es 1. Por eso no lo puse acá. ¿Estamos? Entonces me queda directamente menos 2x2 y de este lado, de forma análoga, menos 2x1. ¿Bien? El 2, con el 2, ¿sí? Se simplifica, ¿sí? Pero cuidado acá, ¿qué pasa con el? Como son signos negativos ambos, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando Se va a dar vuelta la desigualdad. se da vuelta la desigualdad, exacto. Entonces me queda que x2 es mayor o igual a x1. ¿Vamos bien? Sí, porque si x2 es mayor o igual a x1, debería darme que la función de distribución evaluada en x2 sea mayor o igual a x1. O sea que la función es monótona, no decreciente. ¿Sí? Y con eso lo verifica. ¿Dudas? Sí, profe, ahí donde está marcado en violeta dice e a la x2 dividido 2x2. Sí, o sea, acá lo que en realidad, tanto el numerador como el denominador hizo lo mismo que acá. Lo dividí por e a la x, solamente que con el x que se le corresponde, acá era con x2, ¿sí? Y en este miembro hago lo mismo, pero con e a la x1. Bien. ¿Me siguen? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Tengo una duda de continuidad. Siempre Sí. que queremos probarla, tomamos como límite de x que tiende a A, y Sí. no entiendo cómo sería el caso de que no sea continuo, o sea, ¿qué resultado? Este límite, cuando vos hagas el paso al límite acá, Ujú. te va a dar algo distinto a que si evalúas la función. Ah, ¿No? claro, por ejemplo, otro exponencial o algo así. Fíjate, si vos tenés esto así, yo quiero que sea Ajá. continua por derecha. ¿Sí? Fíjate que acá hay un salto. O sea, continua por derecha, ¿qué quiere decir? Que yo tomo x que vienen desde acá, ¿no es cierto? Ujú. ¿Bien? Sí. Fíjate que acá, para que sea continua, una función debe ser continua por derecha y por izquierda. ¿Sí? Ujú. Ahora, cuando yo... si vos tomás el límite por izquierda, ponele, no es el caso acá, ¿no? Porque si yo tomara el límite por izquierda, al punto, el límite que me va a dar este valor de f, Sí. ¿sí? De f de a. O sea, en realidad no sería f de a, sino que sería el límite, me va a dar un valor ahí particular. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando evalúe la función, ¿qué me va a dar la función? Un valor distinto. Distinto, entonces ahí no sería continua. Pero no sería continua por izquierda. ¿Sí? Ah, ajá. Pero sí es continua por derecha. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el límite, cuando viene por derecha, me da igual a f de a, porque estoy viniendo de acá. Sí. Pero a mí la propiedad me exige que sea continua por derecha, solamente no por izquierda y derecha. Ah, o sea, puede tener un salto, pero tiene que ser continuo por derecha. O sea, yo no podría tener este salto así. Yo no podría tener, cuando tengo el puntito vacío me indica que no hay nada. Ajá. Si yo tengo esto, fíjate qué pasa. Cuando es derecha, cuando ves límite por derecha, ¿dónde está? Acá. El valor de la función. ¿Sí? El valor de la función va a quedar por acá. F asterisco. ¿Sí? Este es el límite. ¿Bien? Pero cuando evalúe la función en A, ¿dónde me queda? Acá, porque el valor de la función es este puntito. No es este puntito vacío. Entonces, fíjate que acá esto no es continuo por derecha. El puntito vacío tiene que estar abajo y el puntito relleno arriba, para que sea El continuo por puntito derecha. vacío tiene que estar abajo por la propiedad anterior de que si el Es para que sea límite... continua por derecha, por lo que te explicaba acá, ¿viste? Porque acá, fíjate, ok. acá yo voy a llegar, ¿sí? El límite por derecha es el mismo que el f de a. En cambio, acá, cuando hago el límite por derecha, ¿sí? El valor es este, el f asterisco, pero el f de a no está acá arriba, está acá abajo. Sí. ¿Sí? Por la estructura funcional. Ok. Ok. Sí, sí. Gracias. Eso sería, bueno, en Mate 2, digamos, ahí habrán tenido varios ejemplos de eso, si se hace una revisadita rápida,
¿sí? Son 3 condiciones nada más, digamos. Es el límite y valor de la función, digamos, y que sea finito, obviamente, el límite. ¿Sí? Sí, Esa sí. sería y que sean iguales. Si no son iguales, no hay continuidad. ¿Sí? Profe, De nuevo, y bueno, continuidad por derecha me interesa, ¿no? Porque por ahí en los libros de Mate 2 tienen continuidad general, que es continuidad por izquierda y derecha, juntos. ¿Sí? A mí me interesa solamente continuidad por derecha. profe, y una pregunta, en este caso ya sabríamos que si se correspondiera a una variable aleatoria, nunca sería una discreta, porque es continuo, o sea, no tiene saltos esta función. No tiene saltos, sí. Pero eso, es una estructura, eso lo ves acá con la estructura funcional. ¿Sí? Sí, ya está, sí, gracias. Bien. Para el cálculo de la función de densidad, ¿qué debería ser? Derivo. ¿Sí? Bueno, esto se lo dejo más o menos que lo vean, ¿no? Sí, dime. Una pregunta. Para ver que sea monótona no decreciente, ¿no se podría tomar la derivada y ver que sea mayor a 0? Pero en el caso que sea continua, yo acá te hice un caso general. Bien. ¿Sí? Si vos comprobás que la derivada primera, que está bien, te consultas, es continua, y la derivada primera siempre es mayor a 0, ¿sí? Está bien. ¿Sí? Gracias. Pero acá hago un planteo más general y para que lo veamos por la definición también. ¿Sí? O sea, esto lo que hice acá me sirve tanto para discreta como para continua. Bien. Entonces, función de densidad, ¿qué debería ser? Derivo la función de distribución, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, derivo la función de distribución con respecto a la variable x. ¿Sí? O sea, esta es la función de distribución. La reemplacé acá. ¿Sí? Paréntesis si quieren ponerle, pero es eso. ¿Sí? Esto es derivado de un cociente. ¿Sí? Derivado de un cociente, aquí es igual, tengo una función que ponían u, y acá una función b, el denominador, y decían el numerador que es igual a la derivada de u por b sin derivar menos la derivada, acá me falta un paréntesis, la derivada de u sin derivar por la derivada de b. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Formulitas. Derivada de un cociente, u' por b menos u por b' dividido, ¿qué cosa? B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está aplicado acá. Es e a la x, digamos. O sea, más fácil de derivar no tenemos. E a la x, esta. Menos e a la x, esto es u sin derivar, por la derivada del denominador. Acá sí tengan cuidado, ¿por qué? Porque la derivada del primer término sí es e a la x, pero el segundo término, ¿qué tenemos arriba? Un exponente negativo. ¿Sí? Ese negativo, tac, es el que viene acá abajo. ¿Sí? Es regla de la cadena, en realidad, porque es e a la menos x por la derivada de menos x. La derivada de menos x, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Sí? Por eso que me queda el signo negativo acá adelante. ¿Sí? Bueno. Después distribuyo los términos, ¿sí? Esto distribuyo acá, e a la x por e a la x, se suman los exponentes. Acá me queda e a la 2x. Esto por esto, ¿qué pasó? E a la x por e a la menos x, se suman los exponentes. Solamente que me quedó x menos x, e a la 0. ¿Sí? De este lado, e a la 2x también, lo mismo. Solamente con el signo negativo y el segundo término signo positivo. ¿Sí? Porque este era negativo, menos por menos más, me queda e a la 0. ¿Sí? Esto y estos son opuestos, se van, y acá me queda e a la 0,1, e a la 0,1, entonces me queda 1 más 1, 2, ¿tac? Y bueno, ese denominador al cuadrado, ¿sí? Y esa es la función de densidad. Ojo, a la función de densidad debería de especificarle para qué valores de x está, ¿sí? Entonces, ¿sí? Se corresponde. Esto sería para x que pertenecen a los reales, ¿sí? Una forma muy usual que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es a la función de densidad escribirla de esta manera, ¿sí? A la estructura funcional y después una función indicadora. Esta función indicadora asume dos valores, 1 y 0, ¿sí? Todo esto es la función indicadora, ¿sí? 1 y 0. 1 va a ser cuando x pertenezca a lo que yo le pongo acá, al conjunto que tenga acá abajo, que en este caso son los reales, ¿sí? ¿Bien? O sea, cuando x es de los reales me dice que esto es 1. Entonces, todo esto es la función de densidad multiplicada por 1. Cuando x no pertenezca a los reales,
¿qué va a pasar? El indicador es 0. O sea que todo esto va a ser 0 porque ya está multiplicando por 0. ¿Sí? Eso, bueno, ahora lo vemos con otra función de densidad, pero ustedes muchas veces se acuerdan en estadística 1, ponían f de x y ponían igual y ponían la estructura, ¿sí? Y ponían la estructura funcional acá para valores de x y ponían 0, caso contrario. ¿Sí? Es esa misma lógica. ¿Bien? Solamente que acá lo simplifico y lo pongo en una sola estructura funcional con la función indicadora. ¿Sí? En este caso es medio trivial porque son todos los reales, digamos, pero a veces, ¿sí? No son todos los reales, son partecitas. Entonces me va a decir que esto es 1 cuando pertenezca a un determinado intervalo y 0 en caso contrario. ¿Sí? Eso para acostumbrarnos un poquito a la notación. ¿Dudas con esta? ¿Bien? No los puedo ver, necesito tratar de arreglar mi otro monitor. Bien. Sí. Bien, profe. Bien. Perfecto. Bien. Alguno que me vaya cantando por ahí. El 2-3. No lo resolví, ¿sí? Pero sí les quiero hacer unos comentarios para que lo resuelvan ustedes. ¿Sí? Bueno, es el mismo conjunto de ejercicios, solamente que la función de distribución tiene esta forma, ¿sí? Para x que pertenecen a los reales. ¿Qué les hace ruido de acá? De esa estructura funcional. ¿Qué dicen que les complicaría la vida de todo eso? El valor absoluto. Perfecto. Entonces, estrategia, siempre acá, es hacer volar el valor absoluto. ¿Me siguen? Entonces, esto es para todos los reales. ¿Sí? O sea que x puede asumir valores positivos o negativos. Pero acá sí, en el numerador, bien. ¿Sí? Va a asumir negativos y positivos. Pero, ¿sí? En el denominador, que tengo ese x en valor absoluto, ¿qué tengo ahí? Dos situaciones. Esto va a ser positivo, ¿sí? Bajo dos condiciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Tanto cuando x sea negativo, ¿sí? Como cuando x sea positivo. ¿Sí? Me está llevando siempre a algo positivo. ¿Sí? ¿Estamos? Es una función de valor absoluto. ¿Bien? Me lleva, cualquiera sea el valor de x, al mismo valor, pero con signo positivo. ¿Me siguen? Entonces, yo podría tener dos situaciones ahí. Yo podría agarrar y decir, che, en vez de poner x, yo podría plantear dos cosas. Digo, bueno, si x es mayor a 0, ¿sí? No hay drama. ¿Sí? Esto ya es positivo de por sí. ¿Sí? Ya es positivo de por sí. Pero podría plantear una situación, esto sería para cuando x, perdón. O sea, para x positivos, ¿eh? Para x que pertenece a los reales positivos. Esto ya se cumple. Pero, eventualmente, yo podría considerar una función que sea menos x, ¿sí? En vez de poner x valor absoluto, podría poner e a la menos x para los x que también están, ¿sí? Perdón, para los x que pertenecen a los reales negativos. Esto es un signo menos lo que estoy poniendo abajo, ¿no? Y arriba un signo más. ¿Sí? Ahora, si yo defino esto, ¿qué pasa? Estos x son negativos, ¿me siguen? ¿Sí? Porque estoy asumiendo esto. Entonces, Entonces, esto sigue siendo positivo. ¿Bien? ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Estoy descomponiendo en dos partes. Estoy descomponiendo. Para el x positivo yo podría plantear a ese valor absoluto como x, ¿sí? Sin el valor absoluto positivo. ¿Me siguen? Pero cuando x sea negativo, que es lo que asumo acá, ¿sí? Podría expresar a esto como menos x. Entonces, como es menos por un x que es negativo, ¿qué va a quedar? Positivo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que hice? No entiendo muy bien por qué haríamos eso si ya con el valor absoluto ya sabemos que es positivo. O sea, si no Porque logro aquí va a dividir la función de distribución en dos partes.
sea, para que no tengas que derivar el valor absoluto de X, Claro, porque el valor absoluto es no diferenciable. ¿bien? Entonces yo, para encontrar la función de densidad, necesito derivarla después, ¿o no? Claro. ¿Eh? Entonces, ¿qué me conviene? Agarrar, en vez de tener una sola expresión, voy a tener dos. Voy a tener una donde X va a ser positivo y otra donde X va a ser negativo. O sea, para los X negativos y para los X positivos. ¿Sí? Pasa lo siguiente, digamos, que es donde lo planteé. Fíjate. Y es lo que hice acá. Puse que la estructura funcional es esta, saqué el valor absoluto, ¿sí? Puse menos X, pero menos X es positivo, ¿no es cierto? O ¿Por qué? sea, Porque es trasladar el X negativo a un número positivo multiplicándolo por -1, digamos. para que me quede esto de acá, dado la estructura funcional, siempre me debería quedar algo positivo. Ah, perfecto. Ahora, si yo hago esto, digo, para los X negativos, la función que voy a usar tiene un menos X acá. Ujú. ¿Me quedó positivo? Sí, sí, que es menor a 0, sí. Entonces es para los X negativos, eso sí, ¿no? Eso lo tengo que aclarar acá, sí o sí. Bien, gracias, profe. Ahora, cuando el X es positivo, dejo el X solo. En ambos casos, el término que le estoy sumando a 1 es positivo. ¿Me siguen? Sí. O sea, es positivo, ¿no? El menos X es positivo, cuando X es negativo. Y el X, cuando el X es positivo. ¿Se dan cuenta que esto de acá, como lo describí, es exactamente esto de acá con el valor absoluto? O sea, expresar esto en valor absoluto es lo mismo que expresarlo de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿esto lo puedo derivar fácil? Sí. Ya sabemos derivar esto, ¿no? No tengo valor absoluto que me joda. ¿Sí? Entonces hago la derivada de esto, bueno, el primer término es constante y después, bueno, tengo cociente, aplican todas las reglas que saben, ¿sí? Y voy a obtener la función de densidad, ¿sí? Pero para una partecita. ¿Para qué partecita? Esa es la función de densidad para los valores de X, ¿sí? Menores a 0. ¿Me siguen? ¿Sí? De acá voy a obtener una función de densidad que va a ser para X menor a 0. ¿Sí? Y de esta, cuando derive esta, ¿qué voy a obtener? La función de densidad para X mayor a 0. ¿Ven? ¿Estamos? ¿Me siguieron esa parte o no? Sí, profe, una pregunta. En el caso de la función de densidad, tenemos que ver que cumple las tres propiedades de función de densidad nada más, ¿no? La distribución sí. 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 Perfecto. No lo hice, digamos, pero bueno. Trabájenla con este de todos modos. ¿Sí? Con este de acá. ¿Bien? Profe, nosotros le tendríamos que Gracias. tomar el límite a las dos, a la que es de X menor a 0 y a X mayor a 0, solamente a No, 1. porque cuando X va a infinito, ¿cuál tendrías que tomar? ¿La primera o la segunda? ¿El más infinito en cuál de las dos está? En la segunda. En la segunda. Y para el menos infinito, ¿cuál deberías tomar? Ah, perfecto. ¿Estamos? Está buena la pregunta. Y me quedó una duda, ¿en qué caso yo podría hacer la derivada para ver que sea monótona, no decreciente? ¿Cómo? Porque Cuando no... sea continua y también que sea derivable. Ah, bien. Siempre que es continua, ¿sí? Porque puede ser continua y que tengas un ángulo y en un punto no sea derivable. Lo cual podrías evaluar directamente esos puntos porque serían finitos la cantidad de puntos, ¿sí? Donde no sería derivable. ¿Sí? Gracias. Esto de acá es el planteo general, ¿no? O sea, le estoy diciendo acá deriven la función esta y eso va a ser válido con esta notación para los X ¿en dónde? En los valores negativos, de menos infinito a infinito. ¿Siguen? O sea, esta estructura funcional, ¿se acuerdan cuando ustedes ponían en estadística 1 esto? Así, y después ponían 0 caso contrario. Ponían, tengo esta estructura funcional para X menor a 0, f de X para mayor a 0 y 0 caso contrario. ¿Sí? O sea, bueno, acá está medio limitado para esto, ¿no? Porque son todos los reales, pero bueno. Ustedes antes presentaban así. Pero fíjense que nosotros los presentamos así. O sea, acá van a, yo le puse la derivada, ustedes calculan la derivada y acá van a tener la estructura funcional. ¿Sí?
Y esto, indicadora, ¿qué va a decir? Cuando x sea negativo, o sea, esté entre menos infinito y 0, esto va a ser 1, ¿verdad? Esta indicadora. ¿Sí? Y entonces va a ser 1. Pero este indicador, ¿cómo va a ser cuando el x sea negativo? Va a ser Cero, 0. cero. No Va a puede ser ser 0. Entonces este término me lo saca. Porque estoy multiplicando por 0. Entonces para los x negativos me va a dejar solamente el primer término, que es la estructura funcional, y para los x positivos me va a dejar solamente los segundos términos. ¿Sí? O sea que me está expresando con esto, con las llaves que yo lo veía antes en cierta medida. ¿Sí? Solamente que más sintético. ¿Sí? ¿Está claro eso? Profe, Sí. a mí no me queda claro, o sea, cómo funciona el término ese acá en este caso. ¿Cuál término? El que es el 1 y menos infinito. La indicadora, esto me está Sí. diciendo, si x es negativo, si x pertenece a menos infinito 0, o sea que es lo mismo decir x es negativo. La indicadora es 1. ¿Sí? Y esta de acá que me está diciendo, cuando el x es negativo, ¿qué va a pasar acá? Como esta indicadora es para los x que están entre 0 e infinito. ¿Sí? Si x es negativo, este indicador va a ser 0. 0. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces me está diciendo, o sea, es multiplicar por 1, o sea que no me afecta, me deja la función de densidad por 1, o sea, me está validando esta función de densidad para los valores negativos y me está validando para los valores positivos la que está en el segundo término. ¿Se entiende? Sí, profe, está, muchas gracias. ¿Bien? Es una forma de notación que la vamos a usar muy habitualmente, así que acostúmbrense, digamos, a eso. ¿Sí? Pero sería lo mismo que antes ustedes usaban con llaves, ¿sí? F de una estructura funcional para x menor a 0, otra para x mayor a 0. ¿Sí? Bien. Vamos al 2.4. ¿Sí? El 2.4 me pide, o sea, tengo una variable aleatoria x, ¿sí? O sea, que es variable aleatoria, o sea, que se cumplen todos los requisitos para que sea variable aleatoria, ¿sí? Nos pide que expresemos, en términos de la función de distribución de x, ¿sí? La probabilidad de que x esté en cada uno de estos aurelianos, ¿sí? O sea, la probabilidad de que x sea exactamente igual a 2, a A, ¿sí? A la probabilidad de que x esté entre A y B, o sea, pero A abierto y B cerrado, y la probabilidad de que esté entre A cerrado y B cerrado, ¿sí? Esto es en términos generales, porque es cualquier función de distribución, ¿me siguen? O sea, no me está diciendo si es discreto o es continua, no me está diciendo nada, ¿ya? O sea, es en términos generales. Entonces, voy a pasar un ratito nada más al segundo, ¿sí? Para calcular la probabilidad, ¿sí? De que x pertenezca al intervalo A abierto, B cerrado. ¿Qué me está diciendo? Que calcule la probabilidad de que x sea como menor o igual a B, ¿sí? Y mayor a A. Eso es, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar lo que hacen en estadística 1, ¿sí? ¿Qué hago acá para calcular esta probabilidad? Busco la acumulada, ¿sí? Hasta B. Y la acumulada hasta B, ¿qué me contempla? Toda la probabilidad de que x sea menor o igual a B, incluso la de A, ¿no es cierto? Para abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Para no considerarla, porque quiero que x sea mayor a A. De resto, la probabilidad acumulada está A. ¿Sí? Entonces, ¿pero esto qué es? La función de distribución valuada en B, y esto de acá es la función de distribución valuada en A. ¿Sí? Sí. Ahora, supongamos que esto, que es creciente la función de distribución y esta era la gráfica. Sí, decime. No sé quién me preguntaba algo. ¿No? Bien. Ahora, supongamos que tiene esta pinta, ¿sí? Esto es solamente a fines didácticos la gráfica, no sabemos qué forma tiene, ¿sí? Pero sí es monótona, no decreciente, ¿sí? Continua por derecha, ¿sí? Y los límites cuando x tiende a infinito es 1 y cuando tiende a menos infinito es 0, ¿sí? Completado. Ahora bien, si yo quisiera calcular la probabilidad de que x sea exactamente igual a A, ¿sí? Lo que voy a hacer
¿sí? En términos de la función de distribución, es buscar la acumulada hasta A, ¿sí? Busco la acumulada hasta A, y ahí que me contempla de A inclusive para abajo, ¿no es cierto? ¿Ven? Toda la probabilidad asociada a esos valores de X. ¿Ven? Ahora, yo solamente quiero A, o sea que por abajo de A no quiero nada. Entonces, ¿qué hago? Resto la probabilidad de que X sea menor estricto a A. ¿Estamos? ¿Está claro esto, no? Lo que hicimos acá. Sí. Bien. Esto, la definición de función de distribución es esta de acá, ¿no? O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual a A. ¿Sí? Pero yo puedo tomar límite, ¿sí?, de la función de distribución cuando X tiende a A por izquierda. Acá está el puntito A. ¿Sí? Si yo agarro y calculo el límite, ¿sí?, de X que tiende a A por izquierda, o sea, estoy tendiendo por acá, ¿sí?, me da esto, ¿sí? ¿Por qué tomo el límite que tiende a A por izquierda? Porque yo quiero restar esa probabilidad, pero no incluir, o sea, en el minuendo, en lo que estoy restando, no quiero incluir a A. ¿Se entiende? Por eso es que me voy con el límite que tiende por izquierda de forma tal que me voy a acercar a A, pero nunca voy a tomar a A. ¿Está claro eso? ¿Por qué tomo esto? O sea, esta probabilidad de que X sea menor a A, en términos simbólicos, es el límite de la función de distribución de que X sea tienda a A por izquierda, ¿sí? Ese negativo arriba de la A me está diciendo eso, ¿sí? Ahora, entonces, en definitiva, esto de acá es el límite, ¿sí? Este límite, este puntito de acá, sería ahí, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a, que es la función de distribución valorada en A, menos, esto de acá es la notación nada más, ¿no? Pero esto de acá sería el límite de la función de distribución para X que tiende a A por izquierda, ¿sí? Ahora, sería esta diferencia, ¿lo ven? Que está con la flechita, esa es la probabilidad de que es igual a. Esto en términos generales, pero yo la planteé así, pero nadie en ningún lado me decía que había un salto, ¿sí? Si fuera continua, ¿qué iba a pasar? ¿Este punto coincide con esto o no? Sí. O sea, acá lo separé, digamos, pero si esa flecha se comprimiría, ¿sí?, si fuera continua, ¿sí? Y el punto rojo estaría acá, continuado en el vacío ese, ¿sí? No habría un salto. ¿Me siguen? ¿Y Sí. qué pasaría ahí si hubiese sido continuo con esta probabilidad de que X sea igual a? Daría 0 la probabilidad. Daría 0. ¿Y se acuerdan ustedes en estadística 1 que habían visto qué cosa? Que cuando la variable aleatoria era continua, ¿qué pasaba con la probabilidad puntual? No se podía asignar, era siempre entre intervalos que contenían infinitos puntos. Pero no es que no se puede asignar, es igual a 0 la probabilidad. Es eso. La probabilidad en un valor puntual con una variable aleatoria continua es 0. ¿Sí? Y es lo que estamos verificando acá. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien. O sea, Sí. profe, acá sí o sí tenemos que suponer que la variable es discreta. No, lo hice yo para graficarlo y para darle un caso general. O sea, Ok. en términos generales sería esto. Pero esto de acá, yo te dije, o sea, te lo definí como límite que tiende por izquierda. Pero puede ser que el límite que tiende por izquierda sea igual al límite que tiende por derecha, lo cual significa que es continuo y lo cual significa que esto es f de A. Entonces f de A menos f de A, 0. Pero sí. O sea, pero Gracias. yo lo planteé acá como un caso general, eso está claro, ¿no? O sea, Sí, sí, gracias. esto acá, o sea, yo se los puse gráficamente para que lo veamos, pero esta expresión, en términos analíticos, lo que puse acá, es válido para continuo y para discreta. Solamente que para un caso me va a dar 0 y para el otro caso me puede dar algo distinto de 0. ¿Sí? Bien. Bueno. Y bueno, con esto ya podemos agarrar y calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a A. Fíjense la diferencia de la anterior. El anterior era mayor a estricto. Acá es mayor o igual porque está cerrado el intervalo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Que a la, ¿sí?, cuando reste la probabilidad no lo tengo que restar, porque está incluido en el intervalo donde quiero calcular la probabilidad. Por eso es que calculo la probabilidad que X sea menor o igual a B,
menos la probabilidad de que X sea menor estricto a. ¿Sigan? ¿Está claro eso? Porque fíjense la diferencia de esto, es esto con esto, ¿no? Esta es la diferencia. ¿Sí? Allá incluyo la y acá abajo no incluyo la. ¿Por qué? Porque, o sea, para restarlo lo incluyo. No lo incluyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo quiero incluir en el intervalo del cual estoy calculando la probabilidad, por eso es cerrado por izquierda. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Estamos bien? Profe, Sí. entonces siempre se usaría el FDA por izquierda cuando lo queramos incluir o entendí mal. Cuando lo querramos incluir, sí, es el FDA que tiende, el límite de la función de distribución que tiende a por izquierda. Bien, O sea, ustedes grafíquenselo, digamos, o sea, véanlo acá. Che, si lo cierro, ¿qué significa? Que lo quiero incluir en el cálculo de la probabilidad A, si está cerrado. ¿Sí? En cambio, si está abierto, ¿qué significa? Que no lo quiero incluir, entonces el resto, la acumulada hasta A inclusive. ¿Sí? listo, profe. Gracias. Profe, Sí. Sí, dale, vos. gracias. Ahí en la diapositiva siguiente usted dijo que si era continua, FDA acumulada por izquierda iba a ser igual a FBDA. Sí. El límite por izquierda es igual al límite por derecha, entonces es igual a FDA. Bien, Y perfecto. como esto iba a Entonces ser eso se igual a anula. FDA, se anula y es cero. Pero de nuevo, no es que la probabilidad no existe, que por ahí en estadística 1 a veces dicen si es continua, la probabilidad en un punto no existe. Es cero. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Veamos este caso. ¿Sí? 2.7 y descansamos un toquecito. ¿Sí? En el 2.7 queremos calcular, o sea, queremos determinar el valor de C de forma tal que esto sea una función de densidad. ¿Sí? O sea, este valor de C, que esto es algo que hacen en estadística 1 también, ¿no? Para X que está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y después también me pide calcular la función de distribución y calcular estas probabilidades. ¿Sí? Obtener, digamos, la función de distribución. ¿Sí? Formas alternativas de presentar la función de densidad de esta, lo que les decía antes. Esto como lo veían quizás en estadística 1. ¿Sí? La función de densidad con esta forma para X que esté entre menos 1 y 1 y 0 caso contrario. O, de la forma que lo estamos denotando nosotros, sería esta, ¿no es cierto? Esta estructura y le agrego la indicadora, ¿sí? Para X que está entre menos 1 y 1. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando X caiga entre menos 1 y 1, esto va a ser 1, entonces la función de densidad es esta. Y cuando X esté fuera de menos 1 y 1, ¿qué va a pasar? Va a ser 0 y la función de densidad, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Ahora, yo quiero buscar el valor de C. Para buscar el valor de C, ¿qué debería pasar? Integro en todo el soporte, que el soporte sería los valores para los cuales la función de densidad es positiva, que sería esto de acá. Porque para otro caso es 0. ¿Sí? Entonces, integro en lo que se llama el soporte. O sea, el soporte serían todos los valores para los cuales la función de densidad es positiva, de nuevo. Ustedes en términos teóricos dicen, integro entre menos infinito e infinito, pero tengan en cuenta que cuando integre entre menos infinito y 1, la función es 0, y entre 1 e infinito la función es 0. O sea que en realidad todo se reduce a integrar entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, decir esto en realidad es en términos generales, pero lo tengo que ver en términos del soporte, o sea, para los casos donde la función de densidad sea positiva. ¿Cuáles son? ¿Sí? Menos 1 y 1. ¿Sí? Integro, sí, bueno, y acá aplico propiedades. Esto se lo dejo que lo vean un poquito ustedes, ¿sí? Pero es agarrar y saco la constante y después la integral de la diferencia de las integrales. ¿Sí? Acá tengo en cuenta nada más que la integral de 1 o la integral de diferencial de x es x. ¿Sí? Eso, ojo, no nos confundamos con las derivadas. Y la integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. ¿Sí? Aplico Barrow, y cuando aplico Barrow, ¿sí? Lo resuelvo un poquito y obtengo que c por 3/4 es igual a 1. Desde donde se desprende que c es igual a 4/3. ¿Sí? Lo despejo. Una cosa que no verifiqué acá es que además de que esto sea igual a 1, ¿qué otra propiedad debería cumplirse? Más allá de que se integre en todo el soporte, esto debería dar 1. Que siempre sea positivo.
Que sea siempre positivo. ¿Es siempre positivo esto? ¿Me lo pueden garantizar? Sí. ¿Por Siempre qué? cuando lo cambio. Porque está elevado al 2, entonces el negativo siempre va a ser positivo. Pero está restando esto. Ah, Pero perfecto. X asume valores entre menos 1 y 1, entonces cuando nosotros Exacto. elevamos a menor a 1 al cuadrado va a dar más chico. Exacto. O sea que es importante acá que el X haya sido, esté entre, sea menor a 1 en valor absoluto, o sea, menor a 1 y mayor a menos 1, porque eso me garantiza de que el minuendo de esto va a ser siempre algo menor o igual a 1. Y me va a quedar obviamente algo positivo siempre que C sea positivo. ¿Saben? Y como vimos, C es positivo. ¿Está claro eso? Bien. Sí, perfecto. Bien, y esta quedaría la estructura funcional entonces. O esta, ¿sí? Le agregué el 3/4 en vez de la C. Fue eso. ¿Sí? Para encontrar la función de distribución, ¿qué deberían hacer? Integro desde el menor valor que pueda asumir la función de... para los cuales la función de densidad asume valores positivos, que era el menos 1. ¿Sí? Ese era el menor valor. Para hasta un X determinado, porque esa es la definición de función de distribución, ¿sí? Yo la voy a evaluar, o sea que acá no determino qué valor es el que tengo acá, sino que lo pongo indeterminado. Lo que sí hice, pero es por un término de notación, fíjense que en vez de X, ¿qué puse? La letra T, ¿sí? ¿Por qué puse la letra T? Para después, cuando aplique Barrow, que lo apliqué mal acá, acá una X, cuando aplique Barrow, ¿qué debería pasar? Voy a reemplazar a la T por la X y me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar algo que está en función de X, ¿sí? Entonces, integro esto, ¿sí? Bueno, la integral la revisan ustedes, ¿sí? Aplico Barrow, o sea, integro con respecto a T, ¿no? Fíjense que acá la variable es T. La cambié del nombre, pero ¿por qué? De nuevo, para que cuando aplique Barrow me va a quedar en términos de... ¿sí? Voy a reemplazar a las T por la X, ¿sí? Y me va a dar en esos términos, ¿sí? Bien. Es eso, ¿sí? Esta es la función de distribución, pero esta es la función de distribución para qué valores de X. Para X que va entre menos 1 y 1. Porque antes de menos 1, ¿qué pasaba? ¿Acumulaba algo? No, porque la función de densidad era 0 antes, ¿sí? Entonces, para X menores a menos 1, ¿qué valores asume la función de densidad? 0. Para X que está entre menos 1 y 1, toma esta estructura, por eso, de nuevo, el límite inferior de integración es el menor valor, ¿sí? Del soporte, el mínimo del soporte, ¿sí? Y el máximo es el que queda indeterminado, el límite superior, ¿sí? Y para X, que después que pasé el 1, ¿qué pasó? O sea, llegué hasta 1 positivo y cuando pasé 1 ya acumulo siempre 1. ¿Por qué sigo acumulando siempre 1? Porque la probabilidad de que X sea mayor a 1 es 0. Entonces ya no acumulo nada, entonces acumulé todo acá. Para cualquier valor mayor a 1, la función de distribución sigue siendo 1, ¿sí? ¿Por qué pongo esta estructura acá y no me quedo acá en la segunda línea? Porque acaso esto es una estructura funcional y acá podría asumir valor. Si yo le pongo un 2 acá, ¿qué va a pasar? Y sí, esto toma un valor en una función. Toma un valor y obviamente va a tomar un valor mayor a 1. Entonces, en realidad, ¿por qué toma un valor mayor a 1? Porque en realidad le estoy poniendo un 2, pero esta función no es válida para X mayor a 2, para X mayor a 1, como un 2, sino que llega hasta 1. O sea, hasta 1 la considero esta función de distribución y después, ¿sí? De 1 para arriba, listo, ya es siempre 1. Alguien me hacía una pregunta, perdón que lo corté. Profe, yo le quería preguntar por qué en C reemplazamos por 3/4 y no por 4/3. Porque es 4/3 y yo lo escribí mal. Ah, bien. Sí, gracias por avisarme. Después corrijo y por eso no la subo antes y se los paso por Telegram directamente. ¿Sí? Bien. Esta es la gráfica. Se dan cuenta acá que no acumulo nada hasta el menos 1 y en 1 comienza a tener probabilidad positiva. ¿Sí? Y después de 1, de nuevo, tengo probabilidad 0. Entonces, el menos 1 comienza a crecer la función de distribución y cuando llega a 1, ¿qué pasó? Como la probabilidad es 0, se aplanó en 1. ¿Sí? Y esa es la gráfica. ¿Bien? Este cálculo de probabilidad lo ven ustedes porque es algo que ya hicieron en Estadística 1, así que lo revisan ustedes un poquito. ¿Sí? Es valorar la función de distribución y trabajar con eso para hacer los cálculos. ¿Sí? O sea, no hace falta integrar, sino que trabajan directamente con